Buenas tardes. Como es de público y notorio, ha cambiado las condiciones de la cursada de esta materia y del resto en función de la pandemia por todos conocida. La idea en este caso es subir un primer video sobre el contenido general de la materia y algunas cuestiones que considero relevantes en torno a la unidad primera. Soy Ariel Martela, profesor asociado de la materia, y voy a desarrollar muy por arriba la idea del programa, que como ustedes saben, para aquellos que la están cursando por segunda vez al menos, tiene una primera bolilla vinculada al derecho financiero, y a partir de la bolilla 2 ya entramos en el análisis específico del derecho tributario. En torno al programa en sí mismo, no ha sufrido grandes modificaciones en relación a otros años. Hemos incorporado algunos fallos recientes y iremos viendo sobre la marcha, en función de las particulares circunstancias de este año, qué resulta más práctico para el desarrollo de la materia. Como les decía, esta es una materia, el derecho tributario está vinculado a otras ramas del derecho, y en particular es un desprendimiento del derecho financiero, que bien podría ser una materia de la currícula. Como no lo es, para que ustedes puedan entender cómo funciona el derecho tributario, se hace menester conocer algunas cuestiones elementales de derecho financiero. De allí que la bolilla primera sea una bolilla pensada para tener conocimientos básicos del derecho financiero y de ese modo poder entender más adelante el desarrollo del contenido específico que es el derecho tributario en nuestro caso. Yo soy Ariel Martela, soy el profesor asociado de la materia, y en relación a este video en particular quiero hacer énfasis en dos o tres cuestiones. Bueno, en primer término, como ya hice alusión, esta bolilla introductoria, pero no por eso menos importante que las otras, nos va a poner en conocimiento de las cuestiones básicas del derecho financiero, y para después poder adentrarnos en el desarrollo específico de la materia, que es el estudio del derecho tributario, es decir, el estudio de los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y otros conceptos de contenido tributario que se desarrollarán a lo largo de la cursada. Es importante destacar en cuanto al programa, lo hacemos todos los años y no veo por qué este sería una excepción, que además del contenido que especifica cada bolilla, y que ustedes lo tienen ya subido a la plataforma, es imprescindible para entender acabadamente la materia, además de leer la doctrina especializada, el seguimiento de los fallos de los distintos tribunales del país, pero en especial los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes al final del programa tienen unos 65 o 66 fallos que abordan distintas temáticas del derecho tributario, y que seguramente cada uno de nosotros, cada uno de los docentes, iremos citando en función del tema que vamos dando. Pero es clave conocer esos fallos, que por otra parte el mismo programa le facilita cómo buscarlos. En relación a la bolilla 1, la bolilla de derecho financiero, me interesa que lean acabadamente el material de lectura para después, en todo caso, hacer las preguntas pertinentes en el foro respectivo, y
básicamente me gustaría que nos enfocáramos por un lado en las fuentes del derecho financiero. Cuando digo fuentes me estoy refiriendo a las normas que dan sustento al derecho financiero, que como vamos a ver no son distintas a las normas que dan sustento al derecho tributario. En definitiva, en ambos casos, la fuente primigenia de contenido del derecho financiero, como del derecho tributario, son las normas que están en la Constitución Nacional. Por eso ustedes pueden ver en la plataforma un apartado que dice fuentes del derecho financiero y que está dividido en derecho presupuestario, gasto público, recursos y crédito público, y que se sustentan en normas de la Constitución Nacional. Con lo cual, me parece que ahí está explicado bastante bien. En este caso seguimos a Sebastián Espeche, pero lo que yo quiero enfatizar en torno a esa normativa es que, al igual que lo que vamos a ver en derecho tributario, el derecho constitucional o las normas que emanan de la Constitución para el desarrollo de la materia son de inusitada importancia, por decirlo de alguna manera, y las fuentes del derecho financiero, la fuente principal del derecho financiero, está en la misma Constitución, tanto en lo que respecta al presupuesto, que como ustedes habrán leído en el material de lectura, regula todo lo que tiene que ver con el gasto público, y que en el caso argentino es una ley una ley en sentido formal y material que todos los años tiene que aprobar el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo, pero que su lineamiento general está marcado por la propia Constitución Nacional, como surge de ese PDF que subí del doctor Sebastián Espeche. Por otro lado, y en relación a los recursos del Tesoro Nacional, es decir, cómo el Estado Nacional recauda o obtiene, mejor dicho, recursos para poder afrontar esos gastos, las necesidades públicas colectivas, me gustaría también que cuando escuchen este video lo tengan o lo cotejen con otro PDF que habla de la clasificación de los recursos públicos, y ustedes van a ver ahí en el PDF que subí que hay dos cuadros. A mí me interesaría en especial que sigamos para este video el de Giuliani von Rusch, que está citado por el propio Espeche, y que divide a los recursos del Estado básicamente en dos grandes grupos, y el primero de ellos está vinculado a los recursos que obtiene el Estado por sus bienes o servicios que presta el Estado, actuando a veces en condición de particular, o sea, como si fuera un particular, a veces con algunas prevalencias o preferencias por ser el Estado, pero siempre dentro de la órbita contractual. Por ejemplo, prestando un servicio público o vendiendo algún bien en forma particular. Esos son unos recursos del Estado que no van a ser objeto de estudio en esta materia. Por otro lado, tenemos los recursos que el Estado obtiene en virtud de su poder de imperio, de su carácter de Estado soberano, y que exige coactivamente. Y ahí sí vamos a tener una serie de recursos, algunos de los cuales son el contenido de la materia en sí, el derecho tributario, porque el Estado como tal recauda impuestos, tasas, contribuciones especiales y algunas otras especies tributarias que entran
en alguna de estos 3 ítems, o para algunos autores forman un cuarto ítem, ya lo veremos en clases sucesivas, pero para esta clase inicial tenemos que saber que los recursos tributarios, impuestos, tasas y contribuciones especiales, los exige el Estado, tanto el nacional, el provincial y el municipal, cada uno en su contexto, para atender estas necesidades colectivas, y los exige en virtud de su poder de imperio. Es uno de los recursos con que el Estado afronta sus gastos, los tributos, que a partir de la bolilla 2 y hasta el final de la materia nos va a ocupar nuestra atención. Pero además, el Estado, además de tener esa actividad como privado o prestando un servicio público y recaudando tributos, además el Estado obtiene recursos a través de 2 medios más. Uno de ellos tiene que ver con la emisión de moneda, que en Argentina es una historia de idas y vueltas, con visos de tragedia. Argentina tuvo 2 episodios de hiperinflación, es uno de los países con inflación más alta del mundo. ¿Y por qué vinculo la emisión de moneda con la inflación? Porque para gran parte de la economía clásica, la emisión espuria de moneda, la emisión descontrolada de moneda, sin respaldo, sin un concreto respaldo en bienes y servicios, es generadora de lo que se llama alza sostenida de los precios, es decir, es generadora de inflación. Con lo cual, la emisión de moneda, si bien es un recurso genuino del Estado, en este caso del Estado Nacional, es un recurso que debe ejercerse con cautela, con cuidado, porque puesto a rodar en forma desenfrenada es generadora de inflación. La inflación es multicausal, no, la única causa de la inflación no es la emisión de moneda, pero hay una relación evidente entre la emisión de moneda por encima de los bienes y servicios producidos y la inflación, aunque no es la única causa que la genera. Así que, por un lado tenemos los bienes de dominio del Estado, los servicios públicos que presta el Estado, tenemos los impuestos, las tasas y contribuciones especiales que recauda el Estado Nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, y además el Estado Nacional tiene la posibilidad de emitir moneda, justamente en virtud de su carácter soberano, puede emitir moneda. Es un recurso válido, en determinadas circunstancias puede servir para paliar una crisis. Un contexto como este actual, el de la pandemia declarada, es más que probable que el Estado Nacional emita por encima de lo que habitualmente lo haría para tratar de alivianar la situación de la gente que no está teniendo disponible, no está teniendo dinero para afrontar el pago de gastos y servicios. Aunque de nuevo, y a modo de conclusión sobre ese tema en particular, hay que tener mucho cuidado porque la emisión en la Argentina está fuertemente asociada a la inflación, y entonces es un recurso que hay que utilizarlo con cautela. Ese es otro método que tiene el Estado Nacional para recaudar fondos, digamos, o mejor dicho, para generar recursos. Pero además, también y ese recurso de la emisión de moneda surge también de la Constitución Nacional, como bien se detalla en el PDF que subí de Sebastián Espeche. Pero a la par de la posibilidad de emitir moneda, el Estado tiene la potestad de contraer deuda. Y esto lo puede hacer a nivel local o a nivel internacional.
es decir, generar lo que se llama deuda interna o deuda externa. También son recursos que el Estado tiene para afrontar las necesidades colectivas, y en el caso argentino, al igual de lo que pasa con la emisión, que es generadora de inflación, se ha hecho un abuso de la toma de deuda para utilizarlo como mecanismo para pagar el gasto público argentino, y eso es una de las razones por las cuales Argentina tiene una deuda externa significativa, muy significativa. Pero es otro recurso que tiene el Estado para afrontar el pago de los gastos públicos, digamos, y de ese modo atender las necesidades colectivas. Por supuesto que tiene sus particularidades. La deuda, la posibilidad de contraer deuda puede ser a través de empréstitos que pueden ser voluntarios, cuando se toma deuda y se invita a parte de la población o a toda la población a adquirir o a comprar determinados bonos que pagan una determinada rentabilidad. O sea, se supone que el Estado luego va a devolver ese dinero con un interés, pero es un modo que tiene el Estado para captar dinero, o puede ser de un modo obligatorio, como ha pasado en algunas circunstancias históricas en la Argentina, y ahí el denominado empréstito o ahorro forzoso, en mi modo de ver, ya asume una naturaleza tributaria y no contractual, digamos. En ese caso, esa toma de crédito por parte del Estado, si se la hace sin la posibilidad de que el ciudadano pueda decir que no, ya tiene naturaleza tributaria y no contractual. En cualquier caso, la toma de crédito es otro medio entonces que tiene el Estado nacional principalmente, pero también los estados provinciales, para generar más recursos y de ese modo atender necesidades colectivas. Como dos caras de una misma moneda, tanto la emisión que genera inflación cuando es descontrolada o cuando está por encima de los parámetros que ya especifiqué, como la toma de deuda interna o internacional, hecho con poca prudencia o en demasía, genera una situación que en la Argentina se viene repitiendo, diría constantemente, que es, como Argentina tiene un gasto público por encima de lo que recauda, es decir, lo que recauda cada mes no le alcanza para atender los gastos públicos y atender las necesidades colectivas y financiar todo el gasto público, o bien toma deuda, o bien emite, o bien hace ambas cosas. Con lo cual, la situación del país termina la mayoría de las veces siendo muy complicada por esta razón. Entonces, tengamos presente que los recursos con los que cuenta el Estado son estos que acabo de especificar: bienes de dominio privado del Estado, el Estado actuando ahí como un empresario más, servicios que puede prestar el Estado a veces como concedente y con algunas prerrogativas distintas a las que tendría un privado, por un lado. Y por otro lado, ya en función de su poder de imperio, nos obliga a pagar impuestos, tasas y contribuciones especiales, y asimismo, como otro recurso tributario, nos permite emitir moneda y contraer deuda a nivel interno o a nivel internacional. Y además, otro recurso que tiene el Estado es, si bien no es significativo desde el punto de vista de su cuantía, es la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias, que ustedes van a ver en el gráfico de Fonrush, que habla de multas fiscales, pero en realidad yo agregaría multas de cualquier índole que establezca el Estado, porque el importe de esa recaudación también se utiliza para atender determinados gastos de ese mismo Estado, con lo cual es otra fuente de recaudación las sanciones pecuniarias que impone el Estado Nacional, que si es por la falta de pago de tributos, sea en forma culposa o sea en su forma dolosa,
va a generar una sanción, en el segundo caso más onerosa, pero también otro tipo de sanciones, por ejemplo, cuando se viola alguna cuestión sanitaria y eso conlleva una multa, también lo que se recaude en función de esa multa va a engrosar el cuerpo de recursos que tiene el Estado para atender las necesidades. Con lo cual, y en relación a las fuentes del Estado para su financiamiento, tengamos presente que son todas estas que acabo de mencionar, pero que finalmente en esta materia y a partir de la bolilla 2 nos vamos a enfocar solamente en el estudio de los tributos, ¿sí? Por eso esta bolilla, si bien no profundiza mucho en el derecho financiero, requiere de ustedes el conocimiento de conceptos básicos de la materia, el presupuesto, las funciones que tiene la hacienda pública, los recursos con los que cuenta el Estado, las fuentes de ese financiamiento y el resto de material que está subido a la plataforma, para recién entonces, a partir de la bolilla 2, empezar a ver con un grado de detalle más específico los recursos tributarios, porque la materia es derecho tributario. Esta primera bolilla, y a modo ya de síntesis de derecho financiero, trata de explicarles el proceso ingreso-gasto público que requiere de un presupuesto por parte de cada uno de los niveles estaduales, del Estado Nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. Ese presupuesto es una ley, para el derecho argentino es una ley en sentido formal y material. Sus características principales surgen de la Constitución Nacional y también, en el caso nacional, de la ley de presupuesto, la 24.156, que tienen que conocer. La Constitución marca o enmarca cómo tiene que ser ese presupuesto, que además tiene que ser aprobado por ley del Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo, y después se tienen que aprobar o desechar la ejecución de ese presupuesto. Si bien esto en la práctica no se hace, esta última parte no se hace con la fineza o con la justeza que el caso requeriría. O sea que ese proceso ingreso-gasto está regulado en la ley de presupuesto, que va a calcular los gastos, pero estimar los recursos, porque no sabe cuánto va a recaudar por tributos, es decir, por impuestos, tasas y contribuciones especiales, porque eso está sometido o supeditado a una cantidad de circunstancias. Para poner un ejemplo concreto, este año seguramente no sea un año de buena recaudación, porque, por ejemplo, en función de la pandemia de coronavirus, tenemos la actividad comercial parada. Así que eso en relación al derecho financiero. Y vuelvo a enfatizar, fíjense bien, las distintas fuentes que tiene el derecho financiero para atender a las necesidades colectivas. Por último, también voy a subir una serie de artículos periodísticos que la idea es que ustedes lean y traten de interpretar cuál es la situación actual de la coyuntura argentina. Bueno, muchas gracias.